Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y comenzamos nuestro bloque de actualidad. Este espacio que solemos dedicar a repasar las principales noticias de esta semana, de estos últimos 7 días, según un sesgo y corte objetivo y subjetivo. Así que bueno, a ver, Elena Natalia, ¿por dónde podemos empezar? Y podemos empezar, así como este tema homenaje, por las jornadas que se estuvieron viviendo durante toda la semana, porque ya se le designó como Semana de la Memoria, toda la previa a las marchas que hubo en todo el país del 24 de marzo. Nosotros también ayer recordamos la desaparición y muerte de Rodolfo Walsh, que fue ayer, el 25 de marzo, pero del 77, al año y día, ¿no? Sí, de haber iniciado el golpe. Bueno, lo recordamos como un militante, ¿no? Periodista, escritor, y claramente a las pocas horas de haber publicado la famosa carta, que es como un documento histórico importantísimo, una carta abierta a la Junta Militar, se concreta lo que fue su secuestro y muerte, que estaba planificado porque era una persona. Parte de las cuestiones que se estuvieron debatiendo esta semana, siempre es como esta fecha se aprovecha desde cierto sector a discutir el número, cuántos son los desaparecidos, cuáles, ¿no? A quiénes eran quiénes fueron esas víctimas, y poder comprender. Siempre me parece que es necesario, no sé si reeditar, recordar, sobre todo para quienes estuvimos en la plaza, la presencia de muchísima juventud, muchísimas familias, muchos niños y niñas con sus padres, haciendo de ese evento, que es un hecho político, y creo que es único en el mundo. Me parece que eso también es algo a destacar, ¿no? Vi algunas cuestiones vinculadas al fútbol, ¿no? Somos campeones del mundo, y también esta marca de los derechos humanos es única frente a crímenes de lesa humanidad, haber juzgado y seguir todavía sosteniendo los juicios frente a quienes cometieron el genocidio para nuestro país, el más aberrante, digamos, ¿no? Y aparte, pensar la dictadura más allá de esos números que son los que malamente se debaten, ¿no? Como si hubiera que decir, ese número sirviera para algo, sino pensar en el proyecto, lo que significó, ¿no? El proyecto económico y de cambio en la matriz productiva de la dictadura, que tuvo todos otros componentes. Entonces, no sé, arrancaste por el tema del número y me hiciste acordar que la verdad no es un tema como para darle mucha cuerda, pero que es verdad que a veces se termina dándole prioridad a eso, y me hiciste acordar, hace un tiempo salió una publicación y yo la subí a mi Instagram, porque está bueno cuando se da información que es más precisa, exacta. Y para el 24 de marzo del año 2006, el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, publicó una nota que estaba titulada El ejército admitió 22.000 crímenes, y esto estaba basado en documentos desclasificados de los Estados Unidos que reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1978. Hugo Alconada Mon, al quien nadie podría juzgar ni de izquierda, ni de peronista, ni kirchnerista, ni nada que ver, publica en La Nación, un medio que tampoco podríamos decir que es afín a los sectores populares, publica que según archivos desclasificados de los Estados Unidos, a quien tampoco podríamos tildar de compañero. Hay un video interesante, salió en estas últimas horas, donde hay un testimonio de un general estadounidense dando como un reporte a un senador republicano en Estados Unidos, donde este senador le está preguntando, esto es actual, de hace unos días, cómo viene siendo el entrenamiento de más de 50.000 oficiales y generales en todo el mundo, y cómo
han participado todos estos generales en golpes de Estado en todo el mundo. Y entonces lo tenemos que buscar y después lo voy a dar con nombre y apellido. Este senador republicano le repregunta al general, pero si hay 50.000 oficiales entrenados el último año, ¿cuántos calcula de todos esos que pueden haber participado en golpes de Estado en distintos lugares, como por ejemplo África, que es el informe que estaban analizando? Y dice, no, es muy bajo, señor senador, puede ser el 1%. Entonces este senador le retruca, bueno, pero si usted me está diciendo más de 50.000, el 1% es más o menos 550 por lo menos. Quiere decir que 50 generales han salido entrenados de acá para ir a hacer golpes de Estado. Y termina medio tartamudeando y no confirmando la situación, diciendo que no recuerda el número exacto. Pero bueno, volvemos a esto de la publicación de Hugo Alconada-Amón. Según La Nación del 24 de marzo del año 2006, una nota que aún la pueden buscar cualquiera en internet, el ejército admitió 22.000 crímenes según archivos clasificados al año 78. Recordemos que el golpe, la dictadura duró, esta última dictadura militar, duró hasta el 1983, ¿no? Hasta el 10 de diciembre, cuando asume Raúl Alfonsín. Y esto está dando cuenta de el ejercicio de las fuerzas entre el 75 y el 78. Dice, el cálculo aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el batallón 601 de inteligencia es un informe que se da al par chileno Enrique Arancibia Clavel y aparece en los documentos que se dieron a luz según el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown, a cuyas copias accedió el periodista, dando esta información, ¿no? Sí, lo importante el 24 hubo, como desde hace varios años, 2 sectores mayoritarios que se movilizaron en Plaza de Mayo. Un reclamo desde los sectores, creo que se comparte, pero por lo menos que es una de las consignas del sector del Encuentro por la Memoria de la Verdad y la Justicia, ¿no? Que sería más el sector de los partidos de izquierda, personas que digamos que no acompañan la convocatoria de abuelas, por ejemplo, piden la desclasificación de los archivos porque, digamos, todo este horror está documentado. Uh-huh. Está documentado no solo por el ejército, sino por la iglesia y también por los civiles, ¿no? Entonces digo, cuando decimos golpe cívico, militar, eclesiástico, digo, hay un montón de gente que sabe, connivencia del Poder Judicial, con la apropiación de niños y niñas. Digo, hay toda una estructura que todavía sigue sin tocarse, entonces claramente, digo, seguramente serán muchos más, ¿no? Entonces como para uno lo que me parece que la apuesta es, dejemos de discutir y esa cuestión que está buenísimo, que encima está corroborada de que seguramente son más de 30.000, y el daño, me parece que el efecto todavía lo seguimos viviendo porque hay consecuencias de la dictadura que todavía las padecemos. La sobredimensión de la deuda externa, el desguazamiento de empresas del Estado, digo, todo un proceso que llevó algunas décadas. Me parece que, fundamental el ejercicio de la memoria, repudiar cualquier discurso negacionista, cualquier intento, porque viene de la mano de pensar que esto es una cuestión del pasado y no estar pensando, la continuidad y las cuestiones, las líneas de conexión histórica, ¿no? Me parece que eso es por ahí lo más fuerte de esta semana. Parte de todo eso se vio en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se llevó adelante en la Exesma y hubo charlas y cuestiones de expresiones de distintas organizaciones, de políticos. Estuvo ahí la vicepresidenta dando una charla acompañada por expresidentes, también por Baltasar Garzón, sobre todo retomando algo lanzando una de las puntas por las cuales después se marchó, que tenía que ver con exigir, ¿no?, el fin de la corporación judicial, que es un tema que viene a
digamos, no es solamente por las cuestiones políticas, sino que estamos viviendo una serie de cuestiones vinculadas a esta cuestión discrecional, ¿no? del Poder Judicial, a una administración de justicia que es elitista, sin perspectiva de género, que defiende los intereses como siempre, justificando a los poderosos o los intereses de unos pocos. Sí, claro, en desmedro del resto. Así que, bueno, por ahí fue lo más destacado de la semana. Y bueno, y después tenemos gente que protesta en otros lados, como Francia, que no lo habíamos nombrado la semana pasada, sigue. Y bueno, a nivel internacional no hay cosas privativas. A mí me gusta cuando algunos sectores nos hacen creer que hay cosas que solo pasan acá y es porque este país es inviable y todo eso. Y no estamos viendo esta cuestión global de los problemas o las conexiones o lo que tiene que ver con el sistema. Me parece que parte de la cuestión responsable es poder complejizar y pensar que... Bueno, recordemos, porque lo que está pasando en Francia es que hay una seguidilla de manifestaciones en contra de una reforma previsional, ¿no? Uh-huh. Se intentó llevar primero por el Congreso, o sea, votar el aumento de edad jubilatoria, y no se pudo concretar, y después el presidente Macron lo terminó haciendo por decreto, porque no le daban los números, y con aplicación inmediata. O sea, no es que se va a aplicar en el presupuesto del año que viene, no, sino que la edad jubilatoria se dispuso por decreto de efecto inmediato. O sea, un montón de trabajadores que pensaban que por ahí estaban llegando a la edad ya para comenzar a tramitar la jubilación, no, van a tener que esperar un montón de tiempo más. Y bueno, entonces salieron a la calle, y hace semanas que hay distintas manifestaciones, e incluso hubo algo que llamó la atención en estas últimas horas, que un grupo de oficiales que deberían estar ahí participando de las contrabarricadas que se fueron formando y todo, se sacaron los cascos y se sumaron a la marcha. Algo que históricamente no viene pasando. Me acordaba el otro día cuando leía esto a Eve de Bonafini, hablándole a la cara a los oficiales, diciéndole: vos también sos de carne en hueso, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos vas a venir a pegar a nosotras, personas mayores? ¿Por qué me tengo que sacar mi pañuelo si vos tenés tu gorra azul? Claro. Bueno, hay que ir viendo qué pasa, porque también en relación a eso, según algunas opiniones, en realidad estos uniformados, estos policías que se terminaron sumándose a la manifestación, según algunos analistas, en realidad esto viene a ser porque se espera en realidad que caiga el gobierno de Macron para que se sume un gobierno de extrema derecha. Así que hay que ir viendo cómo se va desarrollando en el mundo todas estas cuestiones. Sí, me parece, el pensar la cuestión global nos hace pensar que la disputa, que no es una cuestión exclusivamente local, y que los intereses de quienes más tienen en la economía van contra el sector que queda de trabajadores formales, que sabemos que es menor. Por ejemplo, acá en nuestro país se va achicando quienes tienen trabajo registrado, pero sí son un montón. Y bueno, recientemente se aprobó la moratoria previsional, la ley para poder incorporar a un montón de personas en la jubilación acá en nuestro país, contrariamente a las políticas de ajuste y el plan, por ejemplo, del Fondo Monetario, que gracias en un sentido descalificativo, lo digo, ¿no? Gracias a la última toma de deuda multimillonaria que tuvimos en el gobierno macristal, volvimos a tener al fondo que es quien nos está controlando, supervisando cada cuestión de la economía. Entre ellas, esta medida sería contraria o desfavorable a las metas del fondo, que van por nunca sé qué es el ajuste, ¿no? Es el equilibrio fiscal y todo eso. Sí que se repercute en
las cuestiones más concretas que tienen que ver con la supervivencia, con la economía, con la falta de trabajo, con lo que se aplica a los precios. Así que nada, pensarlo también en cómo en otros países también pasa lo mismo. Hoy leía que Biden había suspendido un bono para que se había lanzado en la pandemia, van dejando no sé cuántos miles de personas en la pobreza y posiblemente también iba a repercutir en los precios, ¿no? Así que no hay nada original en el capitalismo. Sí. ¿Alguna noticia que recuerden ustedes como para traer al bloque de actualidad, Sari? Creo que no, yo estaba pensando igual respecto a esto que nada, que más allá de que nos dividan países y todo eso, creo que con este sistema capitalista la lucha de la clase obrera sigue siendo la misma, aunque en diferentes condiciones en todos lados. Sí, lo que no hay, a diferencia de un montón de años atrás, es como una identificación, una apropiación en una cuestión de clase, ¿no? Y eso me parece que está también imbuido, relacionado con, por ejemplo, hay muchas actividades que son individuales, por no decir individualistas. Cuando hace un montón de años se viene trabajando por ejemplo, con el sistema del monotributista, al cual hay muchos que se lo lleva directamente a que tributen individualmente, distintas categorías, etcétera, etcétera. No hay un colectivo del sindicato de monotributistas, por ejemplo. Y sin embargo, hay un montón de trabajadores que tienen que correr bajo ese régimen, tienen una obra social que tampoco puede muchas veces cubrir necesidades mínimas de salud, etcétera, etcétera. Y digo, hay un montón de actividades laborales, ahora estamos hablando en la época de el Uber, del Rapipago, y hay un montón de actividades que por lo general están mal remuneradas y no están reconocidas como, muchas ni siquiera están registradas, ¿no? Actividades laborales registradas. Lejos de eso está como la organización de esos trabajadores en un colectivo, ¿no? Depende mucho del individuo y eso también se le saca el jugo, que es una actividad que también desde estos sectores que estuvieron representados por la dictadura se trató todo el tiempo, ¿no? De romper esa social. Organización colectiva de los trabajadores, ¿no? Sí, no, estaba pensando un tema que no hoy este programa no me tenga que hablar. Y pensando, ¿no?, cómo el capitalismo siempre está tocando las puertas. Y bueno, nosotros siempre nos están molestando y preguntando tanto por los recursos naturales que nos pertenecen, así como el litio, así como el agua. Y recordaba que, también para recalcar, después lo desarrollaré bien en otro programa, pero que dentro de poco el Tratado Atlántico de la Antártida se está por romper. En lo que es, si no estoy mal, 2048, perdón, 1938, cualquier cosa. 2048 el tratado se va a romper y nosotros estamos en el ojo de la tormenta, porque Inglaterra, tanto a nosotros como a Chile, nos está insistiendo constantemente con el tema de que nos llegamos a perder, la constancia que tenemos a la hora de las investigaciones. En el Tratado Antártico hay como un pacto donde solamente tienen que darse investigaciones científicas y está repartido por todos los países, donde nosotros estamos en vigilancia por Gran Bretaña, porque si llegamos a dar un solo paso en falso, van a ser los primeros en decir, hey, no están haciendo bien las cosas, y nos quedaríamos siendo nosotros uno de los países con más bases en todo el mundo, sabiendo que todo el mundo está queriendo tener bases entonces en la Antártida para hacer investigaciones. Entonces nada, valorar la soberanía nacional, las cosas que se vienen, sabiendo que hay muchos que nos tocan las puertas, muchos que nos piden una cosa y otra, y hay que valorar y saber entender y las cosas que pasan allá, y que hay un laburo en equipo dentro de la Antártida muy, muy interesante, pero que no se refleja, que veo muchos medios de comunicación que hablan más que pensar y no están al tanto de lo que está pasando en la Antártida. Exactamente. Bueno, no sé si quedaba algo más para el repaso de... No, pensaba en esto cuando Dante dice lo de los recursos y esta cuestión de la soberanía, sin pensar en la nacionalización. Esta semana se
determinó una intervención, estuvimos hablando de los cortes de luz y todo eso, se determinó una intervención a la empresa Edesur por 180 días, una especie de advertencia legal, bueno, con las facultades que tiene el gobierno para poder controlar lo que sigue siendo un desastre, porque los cortes no han cesado. Se va a supervisar que se hagan por lo menos algunas obras para evitar que tanta gente esté sin luz, sin servicio y consecuentemente, bueno, un montón de cuestiones afectadas. No sé, pensamos también en las personas electrodependientes. Nada, un camino, ¿no? Digo, volviendo a pensar el ayer y el hoy, son empresas privadas que se manejan de modo discrecional, y las posibilidades a veces nulas que tiene o muy limitadas de control del Estado, ¿no? O de hacerse cargo. Cuando se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo como de los platos rotos y no simplemente de poder gestionar y de que funcione bien. Así que nada, habrá que ver cómo el resultado, porque digo, estas empresas también están atadas a contratos y a cláusulas que se dirimen en el famoso CIADI, ¿no? Me acuerdo que estos tribunales internacionales donde los beneficios nunca son para el país, que además de poner sus recursos, y además de ceder su empresa, sino que tienen una protección legal, diría cuasi mafiosa, pero bueno, esto que garantiza que la empresa nunca se ve afectado, por lo menos ciertos capitales, ¿no? Así que nada, el ida y vuelta también con esos procesos que se iniciaron o que se consolidaron en la dictadura. Pensaba esto, las privatizaciones. Hay algo que no mencionamos también, que me acabo de acordar, que ganamos, si no me equivoco, 2-0 también, que fue el partido ese que fue increíble, que lo vi muy por encima, pero vi que hubo artistas, todo, estuvo bastante bueno. Bueno, ese que dijo Dante que íbamos a ganar 20-0 la semana pasada. Piciceli, ¿está el audio por ahí? No, mira, se me fue Piciceli también. Bueno, bueno, la verdad, que era Panamá, que era el equipo B, qué sé yo, tardó en venir el primer gol, pero bueno, la verdad realmente igualmente era lo que menos importaba. El equipo suplente no era ni el director técnico titular, y estaban los 8 panameños colgados del travesaño, así que pero para un partido así, yo me pongo en el lugar de Panamá y la verdad, el arquero bárbaro. Menos mal que trajeron al arquero, porque salvó todo. Fue muy de los 11 el arquero tampoco del arco, ¿no? Claro, muy bien. Fue un espectáculo, una fiesta popular. Me parece que tal vez, no sé si no quiero decir la única alegría colectiva que lo que se comparte, pero me parece que bastante mística sigue derrochando el campeonato del mundo, que cumplió 3 meses hace poquito, así que hace poco también, algo para agregar también, pero tonto, que bueno, igual no tonto, ¿no? Pero que hace poco murió Chabelo, que es un humorista mexicano, y que siempre constantemente están comparando, y que cada vez quedan menos a la altura de Mirta, y que la compañera sigue ahí por los años de los siglos. Y seguirá. Y ahora le queda uno menos, así que nada, grande Mirta. La verdad no la estoy siguiendo mucho a Mirta. Sí me enteré el otro día por hacer zapping en radio, con la negra, que se casaba el viernes, si no me equivoco, se casaba la artista conocida como Lizzy Tagliani, y que era madrina, Mirta. Mirta era madrina de Lizzy Tagliani. Con todo lo que uno puede llegar a pensar, se había comportado como una re buena madrina. No te puedo diciéndole, es tu fiesta, haz lo que querés, así que porque Lizzy... Esta parte de intrusos en el espectáculo no la tenía para nada. No. Y para que no hablamos, ya no tenemos más tiempo, de la gravedad de todas las denuncias por abuso infantil que salieron en la semana también, ¿no? Con muchos sí. conocidos y famosos, sí. Pero ya nos vamos de tema. Si les parece, cerramos acá entonces intrusos en pensar, y nos vamos ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la tanda, a escuchar a Lalo, que nos va a hablar de la ESI, justamente, que es importante.